Son las 8 horas con 13 minutos. Damos la bienvenida al abogado Esteban Cuello. Él es especialista en administración de empresas y derecho financiero. Fue hasta hace muy poco presidente de la Cámara Ecuatoriana Norteamericana aquí en la ciudad de Cuenca. Esteban, bienvenido. ¿Cuáles son los primeros análisis que se puede hacer sobre los aranceles impuestos por Donald Trump, en este caso para productos ecuatorianos con la tasa del 10%? Buenos días, Gustavo, y muchas gracias por la invitación. Bueno, creo que todavía estamos en un periodo muy preliminar para ver todos los impactos que pueden haber, pero creo que la conciencia general es que este es un fenómeno global, no es un problema único del Ecuador, sino que el Ecuador, al estar en la base de estas tablas arancelarias que pone Estados Unidos, va a ser uno de los países, de todos los países del mundo, que va de alguna forma a ver afectadas sus condiciones de exportación hacia Estados Unidos. No es un problema único del país, que sí lo es, pero que esta afectación también va a replicarse en todos los otros exportadores hacia Estados Unidos, que es uno de los más grandes demandantes de productos en el mundo. Cada sector va a tener sus propias afectaciones, sus propias consecuencias, y poco a poco vamos a ver cómo se van desarrollando. Creo que dentro de lo posible estamos en la línea base de los aranceles, junto con otros países, creo que nadie se salvó de esta afectación, incluso aliados naturales de Estados Unidos como el propio Israel, que además sabemos que tiene una relación militar, política de muchísimo más alcance, y otros aliados dentro de Latinoamérica mismo, como El Salvador o Argentina, cuyos presidentes, sobre todo en El Salvador, han sido instrumentales para las políticas recientes del presidente Trump, tampoco tuvieron un arancel menor al 10%. Así es que claro que es un mal de todos, puede ser un consuelo algo limitado, porque van a haber afectaciones, sobre todo desde el lado del consumo en Estados Unidos. Ahora, se empieza recién a digerir y a descifrar incluso qué significan estos aranceles que para el caso ecuatoriano entrarán a partir del próximo 5 de abril, es decir, en 2 días. Hay ciertas especulaciones ya en el sentido de que podría ser no solo un 10%, pues hay consideraciones que señalan que se aplicará este arancel universal de 10% sobre importaciones que provengan desde Ecuador hacia Estados Unidos, pero que además de este arancel universal podría aplicarse como un ítem adicional un arancel recíproco, que en el caso de Ecuador sería también 10%. ¿Existe realmente esta duda? Sí, yo creo que no ha sido muy clara todavía todo el alcance que tiene esta medida, y ha habido varias interpretaciones al respecto. Por eso es que en una de las declaraciones oficiales que hizo FedExport y la Cámara Ecuatoriana Americana con sede en Quito, la principal reacción fue de que aún que estamos en la línea base del 10%, nuestra afectación en algunos productos iba a ser mayor que en el caso de Colombia y Perú, porque ellos sí tenían ya vigente un tratado de libre comercio con Estados Unidos y nosotros no, y probablemente el 10% se refería a un tema incremental de los aranceles que ya existen. Eh, entonces sí, pero yo creo Es que hay decir, que. sumar a la base, caso de las flores, sería 16,8%. Exactamente, y hemos sido testigos de que desde que nuestros vecinos, sobre todo en el caso de Colombia, pudieron beneficiarse del Tratado de Libre Comercio en el asunto de las flores, nuestras exportaciones de Estados Unidos cayeron en el tema de competitividad. Aquí mismo en la región austral fuimos testigos de que muchísimos negocios de exportación de flores fueron paulatinamente cerrando por la falta de competitividad que el entorno les daba. Pero Entonces, muy mantiene. importante que se aclaren estos temas, pues hablar de 10% o hablar de 20% es una diferencia diametral que podría poner incluso líneas que impedirían cierto tipo de importaciones que sigan yendo hacia los Estados Unidos por temas de competitividad. Así es, yo creo que el anuncio fue bastante básico, se dio la idea general, se presentó la tabla, se puso la lista de países con dos columnas donde estaban los aranceles que en promedio los países cobraban a los productos norteamericanos cuando ingresan a estos países, y en la otra el nuevo arancel recíproco que Estados Unidos ya ha decidido implementar desde los próximos días. De hecho, estos aranceles
nada o poco tienen que ver con aquellos impuestos de ventas, los famosos sales tax que se imponen en diversa medida en cada ciudad o estado norteamericano. No, este es un impuesto, el arancel básicamente es un impuesto de importación de comercio exterior, es uno de los impuestos que se cobran en las aduanas y básicamente esa es la naturaleza de los impuestos que se da en el tema arancelario. Muchas veces hay una discusión incluso hasta conceptual si se le puede catalogar como impuesto o como otro tipo de tributo, pero básicamente es el impuesto que paga el importador en el momento de ingresar y nacionalizar sus productos para venderlos. Y claro, luego lógicamente se pueden encarecer cuando, dependiendo el lugar, el estado y los tributos nacionales que podrían haber en algunos lugares, el consumidor final termine pagando una carga muy alta de productos. Aquí en el Ecuador hemos convivido con eso. Por ejemplo, en el caso de vehículos, nuestros vehículos han pagado históricamente un arancel muy alto, pero además han pagado varios impuestos y finalmente el impuesto al valor agregado. Por eso, cuando hemos comparado el valor de vehículos en el Ecuador con otros lugares, siempre nos sorprendemos de la carga muy alta impositiva que existe entre aranceles e impuestos nacionales. Esta es una realidad que ahora probablemente la van a vivir también los consumidores norteamericanos que habían estado durante muchos años acostumbrados a comprar vehículos nacionales e importados, siendo que los importados tenían o no tenían aranceles o aranceles muy bajos, por eso el precio era muy competitivo. Igual ha pasado. Los vehículos han sufrido un impacto muy alto ya en Estados Unidos. Sí, además hay según los últimos análisis, el ambiente del ánimo del consumidor también ha decaído y sobre todo hay una gran incertidumbre sobre lo que va a pasar. Y esto puede generar que muchas compras importantes de las familias puedan verse diferidas o la decisión pueda demorarse en el tiempo hasta tener mayor claridad. Lógicamente creo que en el corto plazo los principales perjudicados van a ser los consumidores norteamericanos, a quienes se les va a encarecer todo. En el mediano plazo la apuesta del presidente Trump es negociar con aranceles mucho mejores condiciones para sus productos y su idea, que ya ni siquiera es nueva, sino que ya fue de alguna forma hecha pública en la primera campaña electoral cuando él ganó la primera elección, de que él hablaba, con algo de nostalgia tal vez, que quería volver a industrializar o reindustrializar el país y que muchas de las cosas que se fabricaban antes en Estados Unidos vuelvan a ser fabricadas ahí. Creo que eso es ciertamente una solución que se podría dar en el largo plazo, o en el mediano plazo al menos, pero que sí se podría dar si las condiciones la hacen posible. Ahora, es un tanto complejo de entender con toda la guerra, hablando metafóricamente, que hubo en contra del del gobierno de Joe Biden cuando la inflación estaba alta en Estados Unidos y alta en ese país. Es una inflación de 3, de 4, de 5, de 6%, que me parece fueron los topes que llegaron. Hubo mucha resistencia y muchas críticas a ese gobierno. Con estos aranceles que en algunos casos bordean el 50%, nos preguntamos qué es lo que va a pasar con la inflación y cómo van a tomar este tema los consumidores norteamericanos. Bueno, creo que evidentemente no hay que ser un genio para darse cuenta que si se encarecen los aranceles, se encarecen los productos, y al encarecerse los productos va a haber un índice inflacionario más alto del que se tiene. Estados Unidos ha estado de alguna forma con las herramientas con las que cuenta, que son muy importantes, por ejemplo, el tema de las tasas de interés, las reservas que la Reserva Federal exige a los bancos comerciales, la compra de activos financieros, el quantitative easing que se aplicó durante varios años en Estados Unidos, trató de alguna forma de modular el tema de la inflación. Es decir, mientras más alta estaba la inflación, la Reserva Federal, que entre otras cosas es independiente, por lo cual es relevante, no es una decisión del gobierno central de Estados Unidos, bajaba las tasas. Y cuando entendía que la economía se estaba calentando y por tanto la inflación también subía las tasas para desalentar el consumo. Ahora vamos a ver con qué herramientas van a jugar en estos momentos, pero evidentemente la primera reacción de los mercados y de la economía a corto plazo es que evidentemente va a haber inflación. Y sí, recordemos desde la campaña de Bill Clinton en el año 91, cuando a pesar de que George Bush Jr. buscaba la reelección, Bush padre, perdón, buscaba la reelección,
luego de haber ganado la Guerra Fría, de que había caído el muro de Berlín, de que había ganado la guerra de Vietnam, el caballo de batalla fue la inflación. Y una vez corregida, tuvieron una época de crecimiento histórico. Pero ahora también una de las razones de la pérdida de Joe Biden, igual que bueno, más que de él, de su sucesora, que se puede comparar con ciertas limitaciones a la no reelección de Jimmy Carter, fue que la inflación era un problema diario de los consumidores. Y evidentemente estas decisiones, al menos en el corto plazo, no van a corregir este problema. En todo caso, es muy improbable que los importadores norteamericanos asuman los nuevos costos que generan estos aranceles y lo más probable, a su vez, que todo este peso de los aranceles se trasladará al consumidor. Es probable, al menos en el corto plazo, es verdad. Sin embargo, en el mediano plazo nosotros hemos sido testigos en el Ecuador, que siendo un país incluso estadísticamente muy pequeño desde el punto de vista del consumo, hemos tenido situaciones parecidas. Recordemos, no sé si creo que todos podemos dar fe de que en un momento dado, durante el gobierno de Correa, se subieron los aranceles del alcohol, por ejemplo, es un ejemplo muy puntual. Las importaciones de bebidas alcohólicas tenían una serie de castigos arancelarios y tributarios basadas en el grado alcohólico y en otras circunstancias que hacían que el licor importado sea muy caro. Muchos empresarios, sobre todo que se dedicaban a la importación de licores, tuvieron que hablar con los proveedores de licores y empezar a envasar licor en el Ecuador, siendo que el Ecuador es un mercado muy pequeño. Entonces, si eso se hizo en el Ecuador, creo que también es posible que poco a poco, sobre todo, se pueda apostar a que muchas de las cosas que no se están produciendo en Estados Unidos se vuelvan a producir. Pero ahí partimos de un problema de competitividad, porque los salarios en Estados Unidos son muy altos, los recursos humanos son muy costosos comparados con otros lugares donde se producen los bienes que se consumen. Entonces habría que ir midiendo caso por caso cómo va a ir el tema. Pero a corto plazo coincido contigo de que la reacción inicial va a ser, de la economía va a ser que la inflación va a incrementarse. Un tema que confirmamos y gracias a nuestros amigos de la Cámara de Industrias de Cuenca señalan que el arancel impuesto por Trump del 10% es sumado a lo que ya existe. El caso de la cerámica ecuatoriana, por ejemplo, que ha pagado 8,5%, pagará ahora 18,5%. Sí, es una pena, porque realmente la cerámica es una industria muy importante, sobre todo para nosotros en el austro del país. Pero otra vez volvemos a la discusión inicial. Como el arancel va a ser mundial, muchos de los competidores que competían en el tema de cerámica también van a ser afectados. Sin embargo, esto no es un consuelo de ninguna manera. Pero creemos, sobre todo, ya muchos analistas han vertido la opinión de que, lejos de que la decisión sea puramente recaudatoria en el tema arancelario, va a ser en el mediano plazo una herramienta de negociación que van a tener los Estados Unidos para poder, caso por caso, ir encontrando ya dinámicas diferentes con los países, sobre todo los que necesitan importar, viendo las balanzas comerciales, la complementariedad de los productos, y de esta forma, en su visión, tratar de conseguir beneficios para ellos, que además tienen el sartén por el mango. Recordemos ya hay esto, una broma que dicen que cuál es la regla de oro moderna: el que tiene el oro pone las reglas. Y si ellos tienen el mercado de consumo, el dinero y los recursos, y un apetito para comprar todo lo que el mundo produce, probablemente en el mediano plazo todos los países tendrán que ir negociando una posición mucho más adecuada frente a Estados Unidos. ¿Cuál considera usted, si es que se puede prever, podrá ser el impacto efectivo ya en Ecuador? Ecuador no se caracteriza por ser un país muy competitivo. Se ha reclamado aquí, por ejemplo, de que Ecuador tiene que hacer un esfuerzo grande y ingresar de alguna manera a algún tipo de flexibilización laboral, reformando incluso el Código de Trabajo y tomando otro tipo de decisiones para que pueda competir mejor en los mercados mundiales. Sí, es verdad, yo creo que tenemos muchos temas pendientes, por supuesto, pero sin embargo, el desempeño que ha tenido el sector exportador de Ecuador en los últimos tiempos ha sido extraordinario.
si hemos visto, hemos roto récords de importación en varios productos, y ha sido en gran parte, sí, porque el apetito de los consumidores en los mercados que nos compran ha existido y ha crecido y ha sido incremental, pero también hemos tenido la capacidad de producir de forma mucho más eficiente que en los años previos, cosa que no ha pasado, por ejemplo, cuando ha habido balanza o bonanzas petroleras o demandas petroleras altísimas en el mundo, y el Ecuador seguía produciendo lo que históricamente producía y no nos habíamos beneficiado de una producción incremental. El año pasado fue extraordinario en el tema de camarón, de cacao, de banano mismo, y siendo que son productos que podrían considerarse commodities, y coincido con esa lectura que usted acaba de dar, de que nos falta muchísimo el tema de competitividad para otros tipos de productos que requieren un valor agregado, porque nuestras leyes laborales son caducas, tenemos ya una herencia prácticamente de leyes laborales del siglo XIX, tenemos una constitución que habla de la irretroactividad de los derechos que no pueden ir para atrás, y creo que además podría generarse un conflicto político muy grande si alguien toma el toro por los cuernos y busca una reforma laboral completamente radical. Es decir, Sí, que hay que hacer un análisis interno de ver qué es lo que se puede cambiar. Y en esto ingresaría también, si es que usted vislumbra algo en el panorama, medidas que pueda tomar el gobierno ecuatoriano, el actual gobierno de Daniel Noboa, o el gobierno, ya sea él mismo o Luisa González, a partir de mayo, en cuanto a políticas económicas internas que de alguna manera puedan compensar lo que está sucediendo con estos temas del mercado mundial, consecuencia de las decisiones del señor Trump. Sí, bueno, y además que en los dos escenarios podríamos ver que en la relación con Estados Unidos podría haber un abismo de diferencia entre la relación que unos pueden tener y los otros pueden tener. Se ha hablado mucho esta semana de la visita informal del presidente Noboa al presidente Trump en su casa de Mar-a-Lago, porque básicamente el presidente Trump no es un presidente convencional. Creo que hay gente que objeta la formalidad y las solemnidades que se hubiera esperado en una visita presidencial en la Casa Blanca, con agenda, con limosinas y cosas así, con ministros de exteriores junto a los presidentes. Creo que obvian que el problema actual es que el presidente Trump es un presidente absolutamente poco convencional, y muchísimo de lo que se decide pasa en reuniones como la que ocurren en Mar-a-Lago. Recordemos que el mismo día estuvo el presidente de Finlandia, y estuvo básicamente haciendo algo parecido a lo que buscaba el presidente Noboa. Esa visita puede haber fortalecido una relación importante en el futuro, sobre todo en los otros casos que van a ir generando indirectamente consecuencias, como el tema de la migración, que nos genera además las remesas que son muy importantes para la economía del Ecuador, el tema de seguridad, que impide que la producción sea adecuada y que directa e indirectamente afecta muchísimo a la producción, y que luego ya podría permitir que, si se arreglan casos, o al menos se controlan problemas muy graves dentro del país, se pueda apuntar a una reforma estructural como la laboral o la de la seguridad social, que son absolutamente necesarias en este país. Bien, para finalizar, Esteban, desde su criterio, ¿cuál es la importancia relativa de Ecuador con respecto a Estados Unidos y al gobierno de Donald Trump? Ecuador no tiene realmente una incidencia muy significativa en la economía mundial, todo lo contrario, pero posiblemente sí en la geopolítica a nivel de Latinoamérica, y sobre todo en las situaciones actuales en el control, o lo contrario, el descontrol de ese mal del siglo XXI, el narcotráfico y la violencia. Sí, es verdad, el Ecuador, hay que ser completamente objetivos, no tiene el tamaño ni de la economía ni de la población suficientes como para ser un jugador relevante en el mercado económico mundial, y lo que produce de alguna forma nos sirve para poder vender y que casa adentro tengamos una producción importante en el tema de banano, camarón, cacao. Sin embargo, estratégicamente su ubicación es muy relevante para muchas cosas, y creo que actualmente la posición en la que estamos, muy cerca del Canal de Panamá, cerca de Colombia, que si bien ha sido en algunos momentos de este último siglo un actor clave cercano a los Estados Unidos de América,
pero que tuvieron ya roces muy visibles en las primeras semanas del gobierno de Trump, y sobre todo históricamente los carteles colombianos y los mexicanos que han producido muchísimas drogas que se consumen en Estados Unidos, que para el régimen Trump es uno de los problemas más grandes, el problema de las drogas. El Ecuador se ha convertido en una sucursal, o tiene grupos delincuenciales que han trabajado y están trabajando de la mano con organismos delincuenciales internacionales. Y creo que esa coyuntura en la que se necesita reforzar la seguridad, más nuestra ubicación, más la polarización política que ha habido en Latinoamérica en este siglo, creo que a Estados Unidos, siendo que no somos relevantes en lo económico, le podría interesar tener aliados y unos interlocutores válidos para lo que se tenga. Sin embargo, también vamos a ver que estamos frente a un cambio de época. Yo creo que la globalización, como la hemos conocido hasta ahora, va a cambiar completamente, y también la dinámica de las relaciones de Estados Unidos con el resto del mundo. Estados Unidos de alguna forma ha demostrado en estas últimas semanas y meses, desde la posesión de Trump el día 20 de enero, de que ya lo que ellos llamaban el soft power, el poder suave, el de la contribución, el de la colaboración, el de la presencia, por ejemplo, de USAID y de las agencias, el de las becas, el de las contribuciones, va a ir siendo reemplazado tal vez por el hard power, el poder duro, tal vez el del tema arancelario, el de las amenazas incluso militares, si hay países que pueden ser hostiles contra Estados Unidos. Por eso mismo, una de las lecturas que se puede hacer sobre el cambio de embajador, el embajador R. Brown venía del mundo de la cooperación internacional de Estados Unidos, y probablemente ya no es el perfil que se necesitaba ahora en estos momentos, y el nuevo embajador que venga de Estados Unidos seguramente va a tener un perfil mucho más acorde a los tiempos que estamos viviendo. Yo creo que estamos frente a un cambio de época total. Creo que el cambio más grande desde la Segunda Guerra Mundial y desde el fin de la Guerra Fría y desde el ascenso de China es lo que vamos a vivir en estos meses y los años que vienen. Ahora, Ecuador, dijo el presidente de la República hace 2 días, está haciendo sus deberes con respecto, entendemos, a las aspiraciones y las visiones del gobierno de Trump. ¿Piensa usted que el actual gobierno tiene los argumentos, las relaciones, la solvencia diplomática para renegociar rápidamente condiciones más favorables para Ecuador? Yo creo que dentro del abanico de opciones que tenemos es actualmente positivo la opción que se tiene con el actual gobierno. Ha sido bastante activo en encontrar puentes con Estados Unidos, incluso hasta en el tema personal del presidente y su relación con el secretario de Salud, Robert Kennedy, que creo que es una llave que puede abrir muchas puertas. Pero además hemos cambiado actualmente de embajador en los Estados Unidos. Se ha puesto a alguien como al doctor Zambrano, que es alguien del sector productivo y de los gremios productivos y de exportación. No hemos visto que el gobierno se haya opuesto mayormente a iniciativas de Estados Unidos. Se ha estado trabando relaciones positivas en el asunto de migración. Hay que ver si las consecuencias son asimismo positivas. Yo creo que dentro del abanico de posibilidades políticas que tenemos en el país, podríamos coincidir con que sí estamos haciendo los deberes frente a las aspiraciones que tiene un Estado y un gobierno muchísimo más poderoso, que además es nuestro principal socio comercial, el lugar donde está la mayor cantidad de migrantes, la fuente de nuestras remesas, y el que nos compra y nos vende la mayor cantidad de productos de la balanza petrolera. Muchas gracias por habernos acompañado, Esteban. Gracias, Gustavo, a las órdenes, y saludos a todos los oyentes. Declaraciones de Esteban Coello. Él es abogado, especialista en administración de empresas y derecho financiero. Fue presidente de la Cámara Ecuatoriana Norteamericana. Son las 8:37.